Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Sí. ¿Qué tal, buenas doctor? tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Sí. Hola, ¿qué Un tal? saludarlo. Gracias, Omar. Igualmente, muy buenas tardes a todas, a todos. 6:05. Vamos a esperar 2 minutos más para esperar a los demás compañeros que se conecten. Aprovecho en felicitar, bueno, en conmemorar a las mujeres hoy en su día. Mi apoyo. Muchas de ellas andan en la marcha el día de hoy. Bueno, doctor, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Años de no coincidir en un evento. No, hombre, gracias a ustedes, a todas, a todos por la consideración, por la invitación y siempre en la mejor disposición. Ahora creo que fue el tema de la pandemia que limitó muchas cosas, pero nos dejó cosas poderosas, importantes como el uso de las tecnologías. Entonces, agradezco muchísimo la consideración. Muy amable. Gracias, doctor. Bueno, voy a iniciar nuevamente. Muchas gracias a todos por estar conectados. Evento organizado por el Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz. Iniciamos con los trabajos. A continuación vamos a darle la bienvenida al doctor José Alfredo Gómez Reyes y vamos a leer un extracto de su currículum o de su trayectoria profesional. José Alfredo Gómez Reyes es licenciado en Derecho, titulado por excelencia académica en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Cuenta con una maestría en Sistema Penal, en Sistema Anticorrupción y otra en Políticas Públicas por el Colegio de Veracruz. Es doctor en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. En el ámbito laboral, fue abogado postulante en materias penal y amparo. Laboró para el Poder Judicial de la Federación en el Juzgado 17º de Distrito y el Tercer Tribunal Unitario, el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y el Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Cuarta Región. Fungió como segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Así también fue fiscal regional de la zona centro, Jalapa y Córdoba en la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Asimismo, dentro del Poder Judicial del Estado, laboró en el Consejo de Judicatura como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Contencioso Administrativo de la Sala Regional Sur. Actualmente, por concurso de oposición, es profesor de tiempo completo en la Universidad de Quintana Roo. En el ámbito de docencia e investigación, desde el año 2016 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 1, catedrático de diversas universidades a nivel posgrado, impartiendo principalmente materias como Sistema Penal Acusatorio y Adversarial, Amparo y Derechos Humanos. En cuanto a su obra escrita, cuenta con diversas publicaciones a nivel nacional e internacional, tales como autor de los siguientes: Derechos Humanos y Control de Convencionalidad para las Autoridades en México. Así también, La Política Criminal en México, Perspectiva de Derechos Humanos, editado por la Universidad de Jalapa y el Instituto Interdisciplinario. Dentro de sus participaciones en las diferentes obras, cuenta con Sistematización Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Así también derechos humanos al acceso a Internet por el Instituto de Investigaciones Jurídicas LexisLegis en revista Exigis Perú. Dentro de sus obras, colección Temas Selectos de Derecho, con el tema El Derecho de Reunión y Asociación de la Perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Universidad de Jalapa. Artículo denominado Hacia la eficacia de los derechos sociales con el artículo El costo de oportunidad, globalización y derechos humanos, editorial Tirán Blanche. Además, artículos de investigación como Derechos humanos y control de convencionalidad, reflexiones y propuestas con el tema Cómo implementar la reforma constitucional de derechos humanos del pasado 11 de junio del 2011 por la Universidad de Jalapa, por la Universidad Veracruzana. Artículo La reforma constitucional en materia de derechos humanos de la revista Universita Ciencia. Artículo Convencionalidad de la fracción tercera del artículo 61 de la Ley de Amparo en la revista Letras
Jurídicas V. Artículo: el rol del juez en materia de derechos humanos en la revista Universidad del Atlántico, Colombia. Artículo: el delito de pederastía en Veracruz y el derecho humano a la sexualidad del menor por la Universidad Veracruzana. Artículo: el plazo razonable en la impartición de justicia, página del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Artículo: formación y profesionalización de los aplicadores de los medios alternativos para la solución de conflictos, V. Alternativa para la desigualdad social, una cuestión de derechos humanos y revistas jurídicas. Un extracto de la carrera profesional del doctor José Alfredo Gómez Reyes. Gracias, doctor, y bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muy buenas tardes a todas, a todos los que se están incorporando. Y pues es un placer y siempre un honor poder tomar el uso de la voz y estar frente a abogados, compañeros, litigantes, compañeros en esta profesión tan bonita que es la abogacía y público en general. Muy amables, gracias. Sí, doctor, le damos el uso de la voz. Cuando usted Perfecto, desee muy bien, iniciar. excelente. Muchas gracias. Veo en el chat que mencionan que se escucha mal el sonido. ¿Ahí ya me escuchan bien? Sí, ya se escucha perfecto. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, voy a compartir una pequeña presentación para que el tema pueda ser tanto visual como me puedan escuchar y puedan ustedes compartir estas ideas en las que yo busco precisamente plantear algunas cuestiones que a lo largo de la profesión que ejerzo, pues justamente hemos nosotros advertido, ¿no? Estas consideraciones, por supuesto, que se ponen en la mesa para la discusión, para su análisis y podamos nosotros hacer esa reflexión, sacar conclusiones, pero sobre todo poder nosotros proponer y criticar incluso lo que se está comentando, ¿vale? En cuanto a mi presentación ya se vea en la pantalla de manera completa, por favor me lo hacen saber para poder iniciar. Y ahorita ya no puedo ver el chat porque estoy compartiendo, pero si alguien me dice en voz si ya se advierte bien, se los agradecería. Ya se ve, Lick. Buenas tardes. Gracias, muy amable, gracias. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar con nuestra charla, más que conferencia a distancia, vamos a decirle que es una charla. Yo voy a exponer aquí algunas ideas precisamente que someto a su consideración. Estas ideas las plasmé y ahí puse la portada de mi reciente libro, es la última publicación que tengo al respecto y yo la denominé así, el defensor de los derechos humanos en el sistema penal acusatorio mexicano. En este libro, y es lo que voy a explicar precisamente en estos minutos, son algunas de estas reflexiones que he advertido, tanto desde el ámbito jurisdiccional, desde la fiscalía y hoy como abogado también defensor, asesor jurídico en algunos casos que llevamos en el despacho. Entonces, por eso se ponen a consideración, son cosas que he advertido, que considero que se deben reflexionar, se deben analizar precisamente porque estoy convencido, totalmente convencido que el derecho, los operadores de este son los que cambiamos para bien el sistema, ¿no? Difícilmente vamos a poder tener una nueva reflexión en alguna jurisprudencia o difícilmente vamos a poder lograr que las contradicciones de los criterios o las jurisprudencias pues lleguen a la corte si nosotros como operadores no las denunciamos. Entonces creo que es muy importante que los litigantes que tenemos la oportunidad de representar casos, pues precisamente impulsemos que el sistema y las fallas que advirtamos pues cambie para mejorar la administración y la impartición de justicia. Si nosotros no lo hacemos, vuelvo a insistir, creo que se tarda más tiempo en que esto pueda mejorar, ¿no? En ese sentido.
Primero, me gustaría precisamente dar un concepto de qué entendemos desde la teoría, desde la jurisprudencia, como defensor de derechos humanos. Siempre que escuchamos esta palabra, nosotros pensamos, ¿no?, en los que trabajan en la Comisión Estatal o Nacional o en la Comisión Interamericana, ¿no? Pensamos que siempre son estas personas que solo están dedicadas exclusivamente en estos órganos autónomos, en estos órganos que precisamente pues vamos nosotros a ver como servidores públicos en muchos de los casos, ¿no? Entonces yo quiero dar un concepto de defensor de derechos humanos desde una perspectiva integral y la vamos a entender precisamente que es toda aquella persona que realiza una labor en defensa de los derechos humanos, con independencia de que esta persona que realiza esta labor sea un particular o un servidor público. Entre dichas labores o entre dichas actividades cotidianas que realiza esta persona, pues precisamente vamos a destacar, entre otras, la vigilancia, la denuncia y sobre todo la formación o educación en materia de derechos humanos. Las personas, aquellas que promocionan y que defienden o protegen los derechos humanos, y aquí vamos a encontrar la defensa de los derechos humanos, todos sin excepción. Porque muchas veces hemos pensado en que solamente se defiende cuando hay violaciones a derechos humanos, a la vida, a la integridad, a la libertad personal. Y dejamos de lado todos aquellos derechos que conocemos como derechos económicos, sociales y culturales, los DES. O sea, pensamos que esos no son defendibles y por supuesto que considero que también son materia para poder ser defensores de derechos humanos. La ONU ha establecido precisamente no solamente el reconocimiento que se tiene para todas aquellas personas que se asumen defensores de derechos humanos, sino también ha reconocido que ser defensor de derechos humanos es precisamente un derecho humano. Entonces, a pregunta expresa, ¿existe el derecho humano de ser defensor de los derechos humanos? Y a consideración mía, tomando por supuesto, y cito, a la Organización de Naciones Unidas, yo consideraría que sí, porque precisamente tenemos ese derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos. Y aquí, como decía, todos los derechos humanos sin excepción. Por su parte, el defensor de derechos humanos, ya bajando o yendo de lo general a lo particular, precisamente tenemos al defensor de derechos humanos en materia penal. Y aquí quisiera decir precisamente que dada que es una labor de protección, de difusión, de defensa de los derechos humanos, aquí podemos poner a todos. Estoy hablando de que son defensores de derechos humanos los propios jueces cuando realizan, por ejemplo, control de convencionalidad, una interpretación conforme, cuando hacen una interpretación pro persona, cuando hacen una aplicación de este principio, los ministerios públicos, los asesores jurídicos, ya sea públicos o privados, los defensores de oficio y los defensores particulares. Si realizamos esta labor desde la trinchera en la que nos encontremos y asumimos que somos derechos humanos por la defensa, promoción, difusión, garantía de estos, entonces vamos a ser defensores de derechos humanos. En esta ocasión, precisamente para no robar tanto el tiempo, yo voy a limitar esta exposición solamente al defensor de los derechos humanos en materia penal, que van a ser los defensores particulares, en este caso, los asesores jurídicos, ya sean públicos o privados, si así lo determinan, ¿no? Entonces, el primer punto de reflexión que yo quiero hacer precisamente es si partimos de que existe esta igualdad de armas, que fue una de las cuestiones que se implementó en la reforma de junio de 2008, o sea, poner a la víctima precisamente como parte en el proceso. Recordemos que no era parte en el proceso, que solamente el Ministerio Público representaba sus intereses y que no había una participación activa por parte de la víctima, sino todo era a través de pedimentos. Afortunadamente, en la reforma constitucional de junio de 2008, pues ya incorporan a la víctima como parte en el proceso y además en el artículo 20, en el apartado C, se pone como una de las, pues, de sus derechos, ¿no? Participar activamente en el proceso. Y en el apartado, en el A del 20 constitucional, se pone como un principio. Igualdad de armas, dice la reforma, ¿no? Que ahora estamos en condiciones de igualdad, dice también
la reforma constitucional. Y aquí la primera pregunta que yo quiero hacer reflexión es si materialmente estamos en condiciones de igualdad cuando estamos en la asesoría jurídica o siendo víctimas frente a las demás partes, ¿no? Y aquí justamente la primera reflexión que yo quiero hacer es que no, materialmente no estamos en condiciones de igualdad. Formalmente, pues sí, leemos la Constitución, leemos precisamente pues esta forma de concebirlo en la teoría y vamos a ver lo que sí, pero materialmente nos encontramos en igualdad de condiciones frente a la Fiscalía, por ejemplo, siendo defensores, yo considero que no. Y les voy a citar un ejemplo que justo me acaba de pasar en un caso que llevo, en una audiencia. Partimos de que el inculpado frente a la víctima, pues tiene los mismos derechos, ¿no? El Ministerio Público es el encargado de la investigación del hecho con apariencia delictiva y la probabilidad de la responsabilidad. Y la Fiscalía, precisamente velando por los intereses de la víctima y velando porque no haya impunidad, otro de los principios que rigen el sistema penal, que no, el delito no quede impune, pues precisamente tiene materialmente, ¿sí?, toda una infraestructura, tiene personal a su cargo, tiene la potestad de requerir a cualquier persona o autoridad para recabar esta información, ¿no? Y pensemos en el caso específico, precisamente en las técnicas de investigación de datos conservados, desde una geolocalización, desde la sábana de llamadas o mensajes de un teléfono en específico, ¿no? Entonces, en un caso que estoy llevando, precisamente, nosotros dijimos, bueno, si la Fiscalía no pidió como un dato de prueba que consideraba idóneo, pertinente para poder hacer la imputación del delito, en este caso datos conservados, sábana de llamadas, que en la sábana de llamadas vamos a encontrar precisamente la geolocalización de dónde se realizó esa llamada, ¿no? Entonces, como no lo pidió como un dato de prueba, nosotros consideramos que para poder demostrar nuestra teoría del caso, podíamos pedir, ¿sí?, sábana de llamadas para poder determinar que mi defendido no estaba en el lugar del hecho en el momento en que ocurrieron los hechos precisamente que se le estaban imputando. Entonces, no solamente como una teoría del caso en el sentido de ubicarlo en un lugar distinto, con testimonios, que esa es la que estamos acostumbrados a hacer, sino justamente con un dato científico, con un dato de prueba que a nuestra consideración era idóneo, pertinente y que en el conjunto de otros datos de prueba y concatenados iban a ser suficientes para demostrar que no había cometido los hechos que se les estaban imputando, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues la Fiscalía nos negó esta posibilidad de que ellos directamente lo pidieran al juez de control especializado, esta sábana de llamadas. Entonces, hubo esta negativa, acudimos nosotros directamente al juez especializado a hacerle la solicitud precisamente de estos datos conservados en actos de defensa. Entonces, si somos iguales en el proceso y la víctima y la fiscalía sí lo pueden pedir, partiendo de este principio constitucional y de este derecho humano del inculpado, pues nosotros lo solicitamos como un acto de defensa para poder demostrar su inocencia, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues justamente el juez de control especializado nos negó esta posibilidad, argumentando que precisamente el único facultado para poder pedir estos datos conservados era la Fiscalía. Entonces, y la Fiscalía, se le hizo saber precisamente que la Fiscalía se había negado a ser ella la que directamente solicitara estos datos conservados. Entonces, esta decisión, tanto de la Fiscalía como la del juez de control especializado en técnicas de investigación, dejaban en estado de indefensión a nuestro representante. Entonces, la primera reflexión es justamente eso, que nosotros no nos encontramos como defensores, en el caso particulares, en condiciones de igualdad frente al aparato que es la Fiscalía y la propia víctima, ¿no? Entonces ahí, a esta pregunta de si se cumple el derecho de igualdad de las partes, en un primer momento y en este ejemplo específico, diríamos que no. Y regresemos precisamente a lo básico. La Fiscalía tiene un presupuesto, tiene recursos materiales, financieros, recursos humanos,
para poder realizar su investigación y poder recabar estos datos de prueba. Pensemos en un caso, de igual manera, de algunos de los que estamos llevando en el despacho, pensemos en aquella persona que es acusada de un delito, que es de escasos recursos económicos, que está demostrado objetivamente incluso en el proceso, pues que no tiene las posibilidades económicas para poder realizar aquellas diligencias, aquellos actos de defensa que acrediten su inocencia, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? El Estado, de alguna manera, ¿sí? En correspondencia con este principio de igualdad, pues debiera hacer frente a estas posibilidades, ¿no? En el sentido de que si la persona no tiene estos recursos para poder allegarse de datos o medios de prueba, pues en ese sentido volvemos a demostrar que no nos encontramos en condiciones de igualdad frente a la víctima, en este caso y en este litigio, pues así se ha representado, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, el Ministerio Público pues sí tiene estas posibilidades para poder hacer, por ejemplo, un peritaje, ¿no? Un peritaje que representa un gasto económico para un inculpado puede representar precisamente la imposibilidad de llevarse a cabo por no poder pagar un perito, por ejemplo, particular, ¿no? Materialmente pensemos, bueno, podemos pedírselo al Ministerio Público para que se lleven estos actos de defensa, ¿no? Y entonces si tenemos precisamente ya un peritaje de la Fiscalía, en donde dice, por ejemplo, que sí hubo lesiones, ¿no? Y que fueron causadas por A o por B, entonces pensemos que pedimos nosotros como actos de defensa, dada la incapacidad económica que tiene nuestro representado, pues pensemos si habría objetivamente un peritaje que dijera lo contrario cuando los dos pertenecen o están adscritos a la Fiscalía, ¿no? Entonces, estos dos casos que yo presento a manera de reflexión van a demostrar precisamente que no hay estas condiciones de igualdad. Hablemos también del recurso efectivo en la defensa de los derechos humanos, que precisamente el recurso efectivo va a ser el instrumento que se tiene como defensor de derechos humanos, ya sea precisamente como defensor o como asesor jurídico. Y buscamos precisamente que a través de estos recursos que estén contemplados en el sistema penal, pues precisamente cumplan su objetivo, ¿no? ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Castañeda Guzmán, por ejemplo, en los casos como Penal Castro y Castro? Que los recursos precisamente que existan en el sistema jurídico, pues precisamente tienen que ser efectivos e idóneos. ¿Qué vamos a entender como efectivos? Pues precisamente que tengan materialmente el resultado que se busca, ¿no? Y la idoneidad, pues precisamente que ese recurso, ese medio de protección de derechos humanos, pues proteja a la persona en la realidad en la que se encuentra de manera idónea, ¿no? Materialicemos esto en un ejemplo. A través de el amparo, por ejemplo, incluso como dato adicional, recordemos que el amparo mexicano fue inspiración para redactar el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque cumplía precisamente con estos dos parámetros de efectividad y de idoneidad. Por una razón muy importante, porque el juicio de amparo tiene en su integración precisamente la suspensión del acto reclamado. A nivel internacional, ¿cómo se traduce esta suspensión del acto reclamado? Como medida cautelar. ¿Y qué es una medida cautelar? Precisamente ante el daño inminente de una violación a derechos humanos que sea de imposible reparación, pueda detener el acto para proteger, en este caso, a la persona y el derecho humano, porque si es de imposible reparación, posteriormente que digan que el acto era ilegal, inconstitucional o violatorio de derechos humanos, pues no tendría ya razón de ser, ¿no? Entonces, en México, cuando hacemos la búsqueda precisamente de los recursos efectivos que tenemos en materia penal, pues optamos precisamente por el amparo, por tener esta suspensión del acto reclamo. Pero vamos a empezar justamente también a analizar si esta efectividad e idoneidad puede traducirse en un recurso no efectivo, en una realidad de 2023, por ejemplo. Y advertimos precisamente desde la asesoría jurídica, desde la defensa de una persona inculpada,
justamente que muchas veces y actualmente se está volviendo un medio de protección de derechos humanos, me refiero al juicio de amparo, que no está cumpliendo si esta expectativa del plazo razonable. Y el plazo razonable que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues precisamente que el plazo razonable va a implicar la protección del derecho humano que está en juego. Y me refiero en específico a las personas privadas de su libertad. Cuando tenemos a las personas privadas de su libertad y buscamos, por ejemplo, cuando impugnamos el auto de vinculación a proceso, pues precisamente que este medio de protección de derechos humanos pues sea resuelto en un plazo razonable. ¿Y cuál es la realidad en este momento en México? Pues justamente que los juicios de amparo pues no están teniendo esta efectividad en el plazo razonable, ¿no? Encontramos juicios de amparo indirecto que pueden tardar más de 4 meses, más de 5 meses, más de 6 meses, hasta pasado el año, inclusive en algunos, ¿no? Entonces, cuando hay estos diferimientos de las audiencias constitucionales, ¿no? En esta proactividad por parte del órgano jurisdiccional, yo, por ejemplo, en los amparos siempre propongo a la persona tercero interesada que se emplace inmediatamente para que no me digan después, antes de en la propia, el día de la audiencia constitucional, ah, fíjate que no estaba emplazado el tercero interesado, ¿no? Como uno de los, yo le llamo pretextos para poder diferir esa audiencia. Por supuesto que estoy consciente, yo he elaborado para el Poder Judicial, he tenido esa oportunidad, estoy consciente con la carga de trabajo que representa trabajar en un juzgado de distrito, por ejemplo. O sea, estoy consciente de eso, ¿no? Los horarios tan largos que representa trabajar ahí, estoy consciente de eso, ¿no? Totalmente. Pero aquí también se habla justamente de qué podemos hacer para que esta realidad cambie, ¿no? Y entonces, si nos cruzamos de brazos, en mi caso, porque yo ya sé que hay mucho trabajo en un juzgado de distrito, ¿no? Y pues como yo ya lo sé, pues entonces no voy a hacer nada y que mi defensor pues espere, privado de su libertad en prisión preventiva, ¿no? Y entonces pues que se espere porque la realidad es así. Yo creo que justamente estos foros, estas oportunidades que se nos brindan de poder hacer reflexión, pues tienen que ir también encaminados a decir las propuestas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si estamos ya sabedores, los operadores del derecho, que los juicios de amparo muchas veces representan un recurso ya no tan efectivo por los plazos en los que se están resolviendo los casos, ¿no? En ese sentido, pues justamente creo que como abogados postulantes tenemos que empujar precisamente para efectos de que se nombren más jueces de distrito, para que se pongan más secretarios de estudio y cuenta, para que se pongan más oficiales administrativos, más actuarios y que justamente la mecánica pues sea más rápida, ¿no? Por supuesto que esto implica recursos, etcétera, pero pensemos en esto, o sea, pensemos como una posibilidad de que no puede estar tardando un juicio de amparo tanto tiempo cuando trae como consecuencia que la persona, pues sí, después lo ganamos, pero el tiempo que estuvo en prisión preventiva, ese tiempo, ¿quién lo repara? ¿Cómo lo reparamos? ¿No? Ya será, por supuesto, motivo de otras charlas, no entremos ahora en señalar, bueno, pues te queda la vía de los daños y perjuicios en la vía civil, etcétera, etcétera, etcétera. No entremos a eso. El tema es que hay una violación a derechos humanos, el que estén privados de su libertad y que la razonabilidad en el plazo, pues muchas veces representa una violación a derechos humanos, como yo lo he establecido tanto en lo que escribo como en las veces que se me da la oportunidad de tomar la voz. El solo paso del tiempo, desde mi consideración, también es violatorio de derechos humanos. ¿Cuál? Pues precisamente, y resaltemos aquí uno, hay varios, resaltemos el proyecto de vida, ¿no? Una persona que después resulta que fue acusada injustamente, bueno, el tiempo que esto representó, su proyecto de vida puede verse totalmente mermado, ¿no? Y aquí otro punto sobre esto, precisamente está la accesibilidad, ¿no? Los que estuvimos precisamente, continuamos litigando en pandemia, ¿no? Pues que bien, ¿no? Que el Poder Judicial de la Federación, a pesar de la pandemia, pues bueno, teníamos juicio de amparo en línea, firma electrónica, notificaciones electrónicas, ¿no? Excelente, me tocó llevar un par de asuntos federales y pues bueno, pues desde la comodidad del despacho de la casa, pues podíamos llevar a cabo las audiencias, yo desde acá, el juez desde su despacho, el Ministerio Público desde el lugar donde se estuviera llevando el asunto,
y no había ese riesgo o peligro de contagio, precisamente porque se podía desahogar la audiencia sin mayor problema. Esa era la realidad en algunos distritos, en algunos casos del Poder Judicial de la Federación. El problema aquí es qué pasa cuando el asunto era en el Poder Judicial del Estado, ¿no? Y no solo hablo de Veracruz, creo que hay varios estados que no tienen todavía implementado todos estas técnicas o tecnologías de la información y la comunicación usadas en el derecho, y creo que eso representó precisamente nuevamente una violación a derechos humanos por los plazos razonables, ¿no? Suspensión de audiencias, suspensión de revisiones precisamente de medidas cautelares, ¿no? Alegando un sinfín de cosas. Entonces creo que el recurso efectivo implica eso, que los instrumentos que se nos den, pues tienen que ser accesibles, ¿no? Y cuando digo accesibles, pues resulta que muchos abogados no tenían, por ejemplo, todavía firma electrónica. Entonces decían, bueno, es que yo sí tengo que ir al juzgado porque no tengo la firma electrónica, no tengo juicio en línea amparo. Entonces, eso es que sea accesible, porque decías, bueno, saca tu cita, ajá, pide cita en el SAT y resulta que la cita, pues, bueno, es más, ni siquiera había citas, ¿no? Entonces, todo este entramado de cuestiones, de limitaciones, creo que impactaron directamente en los derechos humanos de las personas a las que representaban, ¿no? Entonces, el papel o el rol del defensor de derechos humanos, ya sea abogado, postulante, defensor o asesor jurídico, precisamente implica que impulsemos y que empujemos para que ya sea una realidad la e-justicia. ¿Qué es esto? Utilicemos las tecnologías de la información para poder hacer mayormente accesible la justicia. Que hoy sea una realidad, una audiencia como la estamos teniendo ahora, ¿sí? En todos los estados, en todos nuestros casos, y no solo en algunos, que implica a veces los únicos en el Poder Judicial de la Federación. Otro punto que he advertido precisamente, y ahí lo plasmo en el libro que estamos comentando, precisamente es ahora cómo comienza el Poder Judicial de la Federación a ser un especialista para desechar amparos, argumentando cualquiera de las causales de improcedencia, pero sobre todo la 22, que desde mi consideración es totalmente inconstitucional y inconvencional por ser tan abierta, ¿no? Y precisamente esta causal eh, que refiere precisamente que la propia improcedencia devenga de lo que establece la Constitución. Y yo siempre les digo, los invito a buscar en la Constitución, ¿sí? Una afirmación textual de que no procede el amparo en determinadas ocasiones, ¿no? Y yo lo he hecho y he encontrado pocas cosas que pudieran dar luz a eso, pero de una interpretación muy extensiva, y porque lo que encontramos en la Constitución son derechos humanos, ¿no? Por supuesto, a excepción del arraigo, a excepción precisamente de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero normalmente encontramos los derechos humanos ahí reconocidos, ¿no? Entonces hoy el juicio de amparo representa un reto técnico, un reto de experticia, un reto justamente argumentativo para lograr en un primer momento que te admitan tu demanda de amparo, ¿no? Hoy es así. Y partimos precisamente de que el juicio de amparo debe ser accesible. Hoy no es accesible por la simple razón de que si no tiene un abogado la persona que quiere acudir, pues difícilmente va a poder llevarlo a un buen puerto, ¿no? Desde los requisitos, desde las formalidades, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces creo que es un momento bien que se debe hacer de reflexión sobre el juicio de amparo mexicano que en algún momento, 1971, fue inspiración para escribir el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo considero que así fue una inspiración en su momento, pero hoy día, eh, creo que también se puede considerar como una denegación de justicia por esta razón, ¿no? En ese sentido. También respecto de la víctima y el asesor jurídico,
también veo limitaciones, ¿no? Como no está también en condiciones de igualdad frente a las partes, y voy a dar algunos puntos que he encontrado que desde mi perspectiva hacen precisamente que el rol que pueda jugar frente a un caso la víctima o su asesor jurídico, pues justamente puede representar un problema mayúsculo, ¿no? Por ejemplo, y aquí vean cómo también voy a llevar el tema a decir, ¿realmente estamos en condiciones de igualdad cuando somos asesores jurídicos o la víctima frente, o sea, esa igualdad de armas, esa igualdad de condiciones frente a las demás partes? Yo he llegado a la conclusión de que no. Por ejemplo, me tocó conocer precisamente un caso en el Tribunal Colegiado Auxiliar, que está aquí en Jalapa, en Ruiz Cortines, y de ahí la reflexión que voy a hacer a continuación. ¿Podemos participar en la solicitud de orden de aprehensión siendo víctimas o asesores jurídicos? La respuesta es no. Es una diligencia que realiza en secrecía el Ministerio Público y el juez de control, ¿no? Entonces, en este caso que me tocó conocer precisamente, venía la parte de la asesoría jurídica y decía, no es posible que le hayan negado ya 3 veces la orden de aprehensión a la fiscalía y yo apenas me vengo a enterar cuando me impongo de la carpeta de investigación y pues exijo que se me explique qué se ha hecho en la carpeta. No, pues es que ya nos negaron la orden de aprehensión. Y entonces cuando advierte la asesoría jurídica los errores que había cometido la fiscalía, entonces precisamente a través de el amparo, pues decía, no es posible que me esté negando, entonces porque hizo la petición expresa, pido, desde hasta el juez de control, pido que la siguiente solicitud de orden de aprehensión me notifiquen a mí como parte de la asesoría jurídica para también yo dar mis argumentos, aportar incluso datos de prueba, si son los que faltan para que el juez de control otorgue la orden de aprehensión, ¿no? Hasta el momento en que se iba el caso, precisamente le negaban esa posibilidad, porque decía que era una facultad exclusiva del Ministerio Público pedir las órdenes de aprehensión, como en el primer caso que les platiqué, precisamente en donde era facultad exclusiva pedir datos conservados, ¿no? Y entonces la asesoría jurídica justamente pues argumentaba eso, ¿no? Si yo represento a la víctima y la víctima, yo le represento la posibilidad de pedir la reparación del daño, ¿cómo voy a lograr este objetivo del sistema penal acusatorio, que es el que se le repare el daño a la víctima? ¿Cómo lo voy a lograr si ni siquiera hemos logrado una orden de aprehensión, dice el juez de control, por los errores y falencias del Ministerio Público, ¿no? Entonces creo que es un punto de reflexión en el que debiera cambiarse esta situación. Si la víctima y su asesor jurídico están en igualdad de condiciones, pues entonces que también se le permita entrar a esa audiencia y hacer valer sus argumentos o sus recursos en contra de las resoluciones que emite, en este caso, el juez de control, ¿no? Podemos ampliar la imputación, y este es un caso que me acaba de pasar justamente como asesor jurídico en un caso. Eh, la fiscalía había hecho su imputación por determinado delito. Como asesor jurídico, precisamente le pedí el uso de la voz al juez de control para exponerle que no estaba de acuerdo en la calificación jurídica preliminar que estaba haciendo la fiscalía, porque estaba tomando en consideración un delito y además no era el de la fracción correcta, pero además, desde consideración de la asesoría jurídica, pues considerábamos que había otros 2 delitos más que se configuraban con los hechos que obraban en la carpeta de investigación, ¿no? Entonces, en un primer momento se me negó toda esta posibilidad, argumentando precisamente que lo que dice el Código Nacional es que la Fiscalía haga la imputación. Y entonces presenté, obviamente, el recurso de revocación y le argumenté precisamente estos parámetros constitucionales y convencionales de que el rol que juega el asesor jurídico precisamente es ese, el hacer ver, ¿sí?, errores, carencias o aportar incluso datos de prueba para buscar la verdad histórica de los hechos, para buscar uno de los principios que representan el eje rector del sistema penal acusatorio, es que no quede impune el delito y que se repare el daño. Entonces, si no se me permitía ni siquiera hacer los argumentos, plantear esas posibilidades, pues entonces que dejaba en estado de indefensión a la víctima. El juez
al escuchar estos argumentos, revoca su determinación y permite a la asesoría jurídica hablar, hacer los argumentos y las peticiones, ¿no? Y ahí pasa algo curioso. Al finalizar mi argumento, yo le pido al juez precisamente que requiera a la fiscalía si de escuchadas las manifestaciones, hacía suyas sus peticiones, las peticiones que realizaban a nombre de la víctima, o no las tomaba en consideración, ¿no? Afortunadamente, en este caso, dijo la fiscalía que hacía suyas las manifestaciones de la asesoría jurídica y que ampliaba la imputación, ¿no? Eso sucedió en un caso. En otro, simplemente no se me dejó hablar, presenté el recurso de revocación y dijo que yo no tenía como asesor jurídico ningún derecho para poder hacer imputación, porque estaba aludiendo como si fuera fiscal, ¿no? Entonces, vean, dos determinaciones contradictorias de jueces de control, ¿no? En donde no sé cuál de los dos tenga la razón y por eso yo aquí solo vengo a comentar. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que sí tendríamos el derecho como asesores jurídicos de participar activamente como lo regula la Constitución en el apartado C del 20, ¿sí? Como lo dice el propio 20 en sus principios, como igualdad y condiciones de armas, creo que sí debiéramos tener esta participación, ¿no? Lo mismo para solicitar la vinculación a proceso. La Fiscalía solicita vinculación a proceso por unos delitos. Nosotros consideramos que debiera ser por uno diverso o por otros más, ¿no? Y los mismos argumentos en el caso de la imputación, ¿no? Podemos pedir medidas cautelares. El Código Nacional en ningún momento señala o nos prohíbe como asesores jurídicos pedir medidas cautelares. Al contrario, se establece justamente que podemos proponer medidas cautelares a efecto de proteger los intereses de nuestra víctima, ¿no? Entonces, no sé si sea un tema cultural, no sé si sea precisamente el que no se agoten en todos los asuntos estas situaciones, que de tal suerte que ya sea una realidad y no un tema incluso a reflexionar, ¿no? Y por supuesto, en un momento que dé el uso de la voz para que puedan amablemente ustedes participar o preguntar, pues igual a ustedes les ha sucedido algo ya mayormente exitoso, ¿no? Entonces, existe materialmente el derecho de la igualdad de las partes. Volvemos a concluir respetuosamente que no sucede de esa manera, ¿no? Y acá un último caso que me gustaría poner sobre la mesa, precisamente, y es el de que si procede la apelación cuando se declara ilegal la detención por parte de la víctima. Es decir, se presenta al inculpado ante el juez de control y el juez de control precisamente va a decir que fue ilegal la detención. Entonces, procede la apelación presentada por la víctima, no procede la apelación de conformidad con el 467. Entonces, afortunadamente, la primera sala en 2021 ya dijo, bueno, es correcto que no procede la apelación porque no lo dice el propio 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero al no proceder justamente la apelación, pues entonces para no dejar en estado de indefensión ni de que tenga efectos de imposible reparación, luego entonces procede el amparo indirecto presentado por la víctima, en el que se pueda resolver precisamente y analizar si el juez de control hizo lo correcto al declarar ilegal la detención. Porque ¿cuáles son los efectos materiales de que no se declare ilegal la detención? Pues siendo el inculpado y el abogado defensor, pues dices, es un asunto que gané. Pero si eres el asesor jurídico o la víctima, justamente esa libertad inmediata por ser ilegal la detención va a representar muchas veces la evasión, esta fuga, por parte del inculpado en delitos que puedan ser considerados como, decíamos en el sistema inquisitivo, graves, ahora de prisión preventiva oficiosa, justamente, y que esto implique más tiempo, ¿no? De aquí a que nuevamente se subsana lo que haya que subsanar, se vuelve a hacer la solicitud para imputación en libertad por parte de la Fiscalía, sabemos que en la realidad muchas de las veces puede significar bastante tiempo, ¿no? Conclusión. ¿Cuál es el rol o el papel del defensor o el asesor jurídico en el sistema penal acusatorio, atendiendo a que los concebimos como defensores de derechos humanos? Pues justamente hacer estas reflexiones, hacer justamente y ocupar al juicio de amparo como un mecanismo para poder buscar
la protección irrestricta de los derechos humanos del inculpado cuando nos toque representar a personas inculpadas o como asesor jurídico representar a las víctimas, ¿no? El punto aquí es que no nos crucemos de brazos, que intentemos. ¿Cómo logramos jurisprudencia? Pues justamente cuando hacemos los planteamientos en los amparos, en nuestros conceptos de violación, de que exista esa reflexión. ¿Cómo hacerlo? Pues a través justamente de la reflexión materializada en un argumento, hablando en amparo, pues precisamente en los conceptos de violación. Bien, pues eso es lo que yo quería compartirles, estas reflexiones, estos casos, como ya les adelantaba, todo esto que yo acabo de hablar y un poco más, no quise abusar del tiempo y justamente pues decirles que está en el libro que se pone aquí en todas las diapositivas, El Defensor de Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio. Es un libro que me publicó Tirán Leblanc, es mi última publicación, ahí está justamente estas y otras muchas más reflexiones. Ahí cito precisamente todos los fundamentos, las sentencias de la Corte Interamericana, las jurisprudencias, como por ejemplo esta que estamos citando aquí de la primera sala, en la procedencia del amparo indirecto, cuando se declara ilegal la detención, a efecto de que la víctima pues no se tenga efectos de imposible reparación en ese sentido. Y bueno, pues ojalá que quieran adquirir el libro, ya sea en la página de Blanch, que justamente ahí tiene un costo de 200 pesos, más los gastos de envío, que son como 50, 60 pesos, dependiendo del lugar, ¿no? Compré, aunque soy autor, no tengo absolutamente ninguna regalía por esto, o sea, no lo estoy haciendo esto como un tema económico, no tengo regalías, lo único que nos hace la editorial, pues es el favor de publicar nuestras ideas. Entonces yo compré justamente varios libros para poder compartirlos con todos ustedes. Entonces, pues bueno, quien desee adquirir un ejemplar puede directamente en la página o me contacta precisamente y yo puedo pues hacerle ahí llegar el ejemplar. ¿Vale? Muchísimas gracias y cedo el uso de la voz nuevamente a los organizadores para que puedan coordinar si hay preguntas, si hay algunas participaciones. Estoy, por supuesto, a la orden. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Vamos a prender nuestras cámaras, el que desee. Sí. El que desee hacer una pregunta al doctor, es el momento para hacerlo. Sí, quiero que todas las dudas se han resuelto, doctor. Creo que todo ha quedado muy claro. Excelente, muy bien, ¿no? Estamos a la orden. Si hay alguna duda, algún comentario, por supuesto, estamos para servir. Adelante. Ok, muy bien. Permítame. Ok, déjeme. Ok, doctor. Doctor, bueno, cerramos los trabajos. Le agradezco mucho su tiempo brindado para nosotros, hacia nosotros. Le haremos llegar su constancia a su correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo nuevamente. Y sí, algunos compañeros me han escrito de manera personal que desean adquirir el libro. Y bueno, vamos a hacerle ahí un pequeño pedido. Igualmente más adelante nos gustaría hacerle la invitación para tenerlo de manera presencial en una conferencia o en una mesa de diálogo, de debate, para tocar esos puntos tan importantes como solicitar, como el asesor jurídico, también intervenir en la solicitud de la imputación cuando diferentes jueces que pueden ser garantistas realmente te dicen que no es lo conducente y se le dan vista al Ministerio Público, o cuando hay delitos entre particulares o imputación entre particulares, tampoco desean hacerlo.
y siempre le termina dando vista al Ministerio Público. Así que pues queda en la ley como letra muerta, así que también sería como que un tema más adelante para poderlo debatir en un foro. Pues bueno, siendo las 6:55 p.m. del día 8 de marzo del 2023, damos por cerrado los presentes trabajos. Todo aquel que desee su constancia, por favor, en el chat poner nombre completo y correo electrónico para poder expedir la misma. Y a nombre del Colegio de Abogados e Litigación Oral del Estado de Veracruz, Asociación Civil, le damos las gracias al doctor José Alfredo Gómez Reyes por su excelente presentación. Doctor, muchas gracias y buena noche a todos. No, hombre, muchísimas gracias, maestro Rafael. Agradezco como siempre la invitación y la oportunidad y por supuesto puse en el chat mi correo, el WhatsApp para cualquier cuestión que podamos apoyarnos, al menos para ahí debatir o desean el libro, con muchísimo gusto. Quedo a la orden y de verdad es un gusto, un placer estar con todas y con todos ustedes. Muy amables, Gracias, muy doctor. amables. Buenas noches nuevamente. Gracias. Igualmente, gracias. Un gusto a todas, a todos. Gracias, doctor. Gracias. A ustedes, muy amables. Gracias, Gracias. doctor. Eh, Gracias a ustedes. También les comento, el video fue grabado, la presentación fue grabada y se va a subir al canal de YouTube del colegio para el que desee pues volver a replicar. Gracias. Gracias, Gracias. doctor, y gracias al colegio por tan excelente ponente que nos ha dado el día de hoy esta reflexión de nuestro derecho penal. No, gracias. Muy amable, maestro. Muy amable. Gracias. Muy gentil. Quedo a la orden.